El acoso escolar o bullying es un comportamiento continuado de acciones malintencionadas sobre una o varias personas. Se sostiene en el tiempo con el interés de demeritar, subvalorar, intimidar, denigrar o atemorizar. Ocurre en el contexto escolar entre pares o desde docentes hacia el alumnado. El acoso escolar, conocido por su término inglés bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, físico o verbal, producido entre alumnos de manera repetitiva durante un tiempo prolongado. Según la encuesta global de salud estudiantil basada en la escuela, realizada por la UNESCO en 2019, casi 1 de cada 3 estudiantes ha enfrentado bullying a nivel mundial. El 32% de los estudiantes de todas las regiones del mundo han recibido diferentes tipos de bullying por parte de sus compañeros en la escuela, en uno o más días del mes. El acoso escolar o bullying y del acoso cibernético o ciberbullying, que causa al año más de 200.000 muertes en todo el mundo. El bullying interrumpe los estudios de cerca de 150 millones de jóvenes entre 13 y 15 años de edad, por lo que es un problema que necesita soluciones cercanas para frenar dicha consecuencia. Colombia es el 10º país donde se presenta más bullying, con más de 8.900 casos en promedio por año. Cundinamarca es el departamento que más concentra casos denunciados con 21%, seguido por Antioquia con 13% y de Atlántico con 12%. 32% de los estudiantes en Colombia reportó haber sufrido de matoneo, comparado con el promedio general de la OCDE, que es 22%. Hoy vamos a hablar sobre bullying, que está sucediendo en diferentes rincones de nuestro país. Hoy para ello nos acompaña la doctora Gloria Bernal, codirectora del Observatorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por la invitación, representante Olga Lucía. Quiero que hablemos de esos resultados que arrojaron las pruebas PISA comparado con los países de la OCDE. Nosotros aquí pasamos del insulto a la humillación, el robo, al chantaje, es decir, está pasando de todo en las instalaciones escolares. En efecto, en Colombia parece ser más normalizado, comparado con los países de la OCDE, el tema del acoso escolar. En esta encuesta que se hace de parte de la OCDE PISA para estudiantes de 15 años, se encontró que el 32% de los estudiantes en Colombia ha sufrido de acoso, frente a un 23% de la OCDE. Y adicionalmente es más alto en los hombres que en las mujeres, un 37% versus un 28% para las mujeres. Pero significa que tanto a hombres como a mujeres hay acoso. Sí, en los hombres es más físico en promedio y en las mujeres es más psicológico en promedio. Sí. Más psicológico. Yo recuerdo que yo usaba gafas, además era más alta que el promedio de mis compañeras y me decían gafufa y me decían jirafa. Igualmente. Entonces, al principio yo decía, me molestaba, pero cuando llegué a Bogotá, me di cuenta que ser alta era importante y que tener gafas no me impedía tener ningún proceso de relacionamiento social. Así que tomé aire, confié en mí misma y dije, olvidado lo que ha pasado en la escuela, ¿no? Pero me afectó. ¿Cuáles son esas cifras que arrojan hoy? Porque de verdad que es dramático lo que está pasando. Sí, de acuerdo. En las pruebas PISA se pregunta específicamente por hechos puntuales, acciones puntuales de acoso, y se pregunta si es muy frecuente esas acciones. Es muy frecuente, encontramos que, por ejemplo, el 16% de los estudiantes en Colombia reportan que fueron excluidos de un grupo versus un 11% de la OCDE, que les hicieron comentarios ofensivos, un 18% versus un 11% de la OCDE, que fueron insultados, humillados, un 18% versus un 14% de la OCDE, o que les robaron, les dañaron los objetos personales, es un 12% versus un 7% de la OCDE. O sea, casi que en todas las cifras duplicamos los datos de la OCDE. O sea, nosotros... Es dramático que nosotros tengamos unas cifras como que en el promedio de la OCDE es el 6% frente a amenazas, ¿no? Chantaje, y nosotros aquí tenemos el 11%, es decir, doblamos el promedio de la OCDE. Somos expertos
en amenazar y en Ahora, chantajear. Si me permites, hay un dato que me parece a mí aterrador, y es que cuando le preguntan a los estudiantes si ellos creen que es malo bullying, el 86% de los chicos de la OCDE en promedio responden sí, es malo. En Colombia solamente el 68% reconoce que el bullying es algo que no se debería hacer. Doctora Gloria, es que nosotros aquí en Colombia naturalizamos la violencia. Naturalizamos la violencia. Sí. Así que el llamado y la urgencia es que no es normal que me hagan bullying. Hay que parar ese ciclo que tenemos en Colombia de violencia y de acoso. Doctora Gloria, lo otro que evidencia estas pruebas es que va escalando, ¿no? Va escalando. O sea, un día me dicen flaca, otro día me dicen gafufa, otro día me dicen jirafa, otro día me roban, otro día me amenazan, y va como creciendo el bullying. Sí, en los colegios de hecho tienen unos planes y tienen unas tipologías para identificar los tipos de bullying. Tipo 1 es que ocurrió una vez, no es sistemático, se hizo el llamado a atención y ya está. El tipo 2 es cuando es sistemático, repetitivo. Hay una acción física, pero no hay una incapacidad. En ese caso hay que activar todos los manuales de convivencia de los colegios y hacer las medidas respectivas con los estudiantes involucrados, el victimario, la víctima e incluso, y más importante diría yo, los testigos. Y el tipo número 3 es donde ya la agresión física pasa a una incapacidad. En esos casos ya el colegio no es la única entidad involucrada, sino que también se involucran secretarías de salud, ICBF, incluso si el caso es demasiado grave puede ir a la justicia penal adolescente. O sea que tenemos tipo 1, un insulto, una ofensa, una humillación, tipo 2, una amenaza, ¿sí? Y tipo 3 ya la agresión. Sí, y en tipo 2 y 3 son repetitivas, es Y importante. si son repetitivas. Bueno, estos son los tipos de bullying que identifica las pruebas PISA. Y antes de ir a un sondeo para preguntarle a las personas si conocen de estos tipos de bullying, quiero agradecerle su participación en el programa. Muchas gracias por estar analizando todas estas cifras y contribuir a prevenir y a disminuir la ocurrencia del bullying en las instituciones educativas del país. Muchas gracias por la invitación, representante Olga Lucía, y me parece muy importante que prendamos las alarmas y que estemos hablando de estos temas y que cada vez sea más normalizado para todas las personas, los papás que nos están viendo, los estudiantes, los colegios, pues que estas cosas hay que hablarlas y adicionalmente no hay que tener miedo a denunciar ni sentirse avergonzado. Por el contrario, a los niños, niñas y adolescentes les hablo que siempre tienen que recurrir a una persona de confianza, a un cuidador, a sus padres y contarles lo que les pasa. Así que no te quedes callado, no te quedes callada. Denuncia, informa al coordinador, al papá, a la mamá, a un amigo, a la tía, a la abuela, pero hay que hablar, denunciar. Preguntémosle a las personas en la calle qué saben del bullying, saben que existen varios tipos de bullying. Miremos qué nos responden. Sí conozco qué es el bullying, existen diferentes tipos de bullying, el bullying en el colegio, en el trabajo, en la familia, y he sufrido también bullying sobre todo en el colegio, que era con agresiones, que un año bastante difícil por el tema del bullying. También es un hecho que en los colegios se tiene que trabajar y fortalecer para evitar que los niños y los jóvenes caigan en conductas que pueden terminar agrediendo a los demás. Sí sé que es el bullying, es como todo este tipo de hostigamientos que le hacen a algunas personas para hacerlas sentir mal por su apariencia o por cómo se viste o por ese tipo de cosas. Creo que ahora se ha como visto más o se le ha dado como más trascendencia al tema, cosa que no pasaba antes, y pues me parece importante que esto pase, que se reconozcan esos casos y que obviamente pues se eviten. El bullying es una de las problemáticas con mayor frecuencia en Colombia, especialmente en ámbitos escolares. Sin embargo, no deja de ser también una problemática entre los adolescentes, incluso entre los adultos. Colombia se ubica en el país 10 del top 30 de los países con mayor índice de bullying. Esto ocasiona en varias oportunidades incluso suicidios o muertes de niños, jóvenes o adultos. Mi nombre es Juliana Celi, tengo 23 años, estudio actualmente Mercadeo de Publicidad, estoy finalizando la carrera, trabajo en una empresa en el área de mercadeo y diseño gráfico.
Soy la hija de Rosa Elvira Celi, el primer caso mencionado en Colombia sobre feminicidio. Gracias a su caso, muchas activistas empezaron a alzar la voz de los derechos de las mujeres, pero también a raíz del caso, por ser hija de ella, empecé a sufrir de bullying en el colegio en el que estaba cursando en ese momento los estudios. La raíz del bullying fue porque no tenía los mismos recursos y pues no era igual a los demás niños, y también ser hija de ella fue un punto clave. Comienza en el 2012, en el mismo año que mi mamá muere, la primera vez que me hacen cambio de colegio después de los hechos sucedidos, pues me cambian por primera vez del colegio en el que estaba al nuevo. Es allí en donde me hacen bullying por la razón de ser hija de Rosa Elvira Celi, pero comienza con una pregunta de una compañera, relacionando el apellido mío y el de mi mamá. En el momento que ella me explica o me dice quién es mi mamá, me dice, tú eres hija de Rosa Elvira Celi, la muchacha que empalaron y violaron en el Parque Nacional. Yo en ese momento no sabía y no conocía los hechos a profundidad, solo sabía que mi mamá había fallecido a raíz de un accidente o pues que alguien la había atacado, pero no en la magnitud que había pasado. Yo simplemente le digo, sí, soy ella, y al finalizar la jornada llego a mi casa a revisar los periódicos que mi abuelita tenía, y ahí es donde me doy cuenta a detalle qué era lo que había pasado con mi mamá. Al principio pues no sabía qué sentir, simplemente no sabía muchas cosas de las que había leído, o sea, no entendía qué eran, también no entendía por qué no me habían contado, pero no sentía ni odio ni tristeza, solo dolor, porque igualmente me habían quitado a mi mamá, pero no, el sentimiento no cambió. Igual yo sabía que mi mamá había muerto de manera violenta, solo que las circunstancias específicas no las sabía. Continué mi vida normal, desde ese momento ya empecé a tener un acompañamiento psicológico muchísimo más fuerte, pero solamente porque mi tía fue la que ayudó o encontró un psicólogo para la parte pues, de mi mamá, para poder procesar la parte de cómo había muerto. El primer hecho así contundente es que me cortan el cabello en una clase, empiezan a quitar los libros, la comida inclusive, y ahí es cuando el colegio mismo es el que alerta a mi tía y a mi familia de qué es lo que está pasando, y que fue muy doloroso porque primero fue enterarme de cómo había muerto mi mamá y luego sufrir de bullying por el simple hecho de ser su hija. Empecé a cambiar mi forma de ser, yo era muy noble y muy alegre, obviamente en ese momento ya no lo era. A raíz del simple hecho de ser la hija de mi mamá, empecé a tener muchos desligues de inseguridad social, seguridad física. Era muy insegura de mí como tal, y en ese momento obviamente deseaba no haber vivido ni siendo la hija de Rosa Elvira Celi ni esta situación, porque era muy dura y estaba atravesando el duelo y una problemática social. Entonces sí, en ese momento obviamente hay un hueco y un vacío en el cual no sabes cómo curarlo. La decisión primordial para que la situación cambiara fue cambiarme de colegio. Esta fue la primera y única vez que me cambiaron de colegio en el bachillerato, y desde que pasó lo de mi mamá, en este nuevo colegio se me dificultó muchísimo socializar. Duré casi 2 meses sin hablarle a nadie más pues de los trabajos y demás, no confiaba en nadie, no decía quién era mi mamá, y vivía muy triste todavía, vivía con esa expresión de sentimientos y inseguridad, mil inseguridades. Pero cuando empiezo a conocer a mis compañeras, ya después de que transcurre el tiempo, teníamos gustos de música en común. Eso fue lo que me ayudó a recuperar la confianza. Fue un apoyo psicológico también de mi familia, de mis amigas, pero también como un autoapoyo psicológico. Mi mamá dio su vida para que muchas mujeres lucharan y se dieran cuenta de esta problemática, y yo también soy mujer, yo también tengo que luchar por su nombre, por ella. Entonces ahí es donde, junto a mis amigas, a mis compañeros, amigos también de infancia, mi familia, yo empiezo a salir adelante. Ahí fue en donde me di cuenta que sanar es hablar y sacar todo eso de tu sistema para que tú te sientas bien. Es muy difícil, sí es muy difícil, y no es fácil la decisión de querer vivir. O sea, dentro de una situación tan difícil en donde todo parece estar en contra tuyo, es muy difícil decidir, no, yo voy a ir en contra de lo que está en contra mío, valga la redundancia. O sea, yo soy más fuerte que esta situación. Es muy difícil darse cuenta de eso, y es un proceso de muchos años. Al día de hoy puedo decir que a veces me afecta
todavía porque a mis 23 años pues ya casi me voy a graduar, he logrado muchísimas cosas. Ha sido muy difícil estudiar, conseguir las cosas, pero siento que estoy fuerte y en cualquier situación que me llegue a pasar en el futuro, sea difícil, sé que la voy a afrontar, pero fue un proceso de muchos años. Al día de hoy son casi 11 años de la muerte de mi mamá, casi 10 del bullying y todavía hay inseguridades. Socialmente no es que sea la más sociable, todavía me cuesta en un lugar nuevo hablar, pero sé y tengo la confianza de que lo voy a lograr, porque lo logré una vez en el pasado cuando todo era muchísimo más difícil. Me duele el alma ver situaciones como la que acabamos de conocer. No podemos permitir que en las instituciones educativas estén entre los mismos estudiantes agrediéndose, insultándose. Tenemos que parar esto y tomar acción. Para eso nos acompaña hoy Natalie Lemus, coordinadora de programas especiales de la Secretaría de Educación de Bogotá. Bienvenida, Natalie. Muchísimas gracias por la invitación, súper importante que tengamos este espacio para hablar acerca del hostigamiento escolar y sobre todo qué podemos hacer para responder ante él. Acabamos de ver que hay 3 tipos de bullying, de acuerdo a un análisis que se hace con el resultado de las pruebas PISA, pero en la Secretaría, ¿cómo se establecen esos niveles de agresión o esos estadios donde uno dice, bueno, esto sí es bullying, esto es acoso, esto ya es una lesión personal? Claro, es bien importante que tengamos en cuenta que al interior de las instituciones educativas se pueden presentar situaciones que nosotros llamamos situaciones tipo 1, que son conflictos cotidianos en donde no hay una agresión, simplemente hay una falta de acuerdo entre estudiantes o tal vez hay un encuentro en donde podemos estar enojados, pero no necesariamente hay una agresión. Estas situaciones, y no es repetitivo, es algo que ocurre una vez. Estas situaciones las llamamos situaciones tipo 1, son situaciones que pueden ser manejadas en el aula, que usualmente las y los docentes tienen las herramientas para manejarlas. Ahora, hay situaciones en donde ya se observa que es evidente que es metódico, sistemático, repetido, en donde se le está agrediendo a un estudiante. Esto puede ocurrir ya sea de manera física, pero también de manera verbal, psicológica, en medios digitales. Cuando esto se vuelve repetido, sistemático, ya estamos hablando de acoso escolar. Por ejemplo, cuando un estudiante dice, me eliminaron del Facebook, me sacaron del grupo del salón, y cada vez que yo intento ingresar y pido que me ingrese, o la coordinadora me ingresa, vuelven y me sacan. Claro, a esto le llamamos una agresión de manera gestual, y es cuando por medio de gestos intentamos aislar a una persona, hacerla sentir mal, degradarla, humillarla. Cuando esto se da de manera repetida, así como usted lo menciona, ya estamos hablando de una forma de acoso escolar. Es importante reconocer que cuando hay una agresión que ya implica una incapacidad, aquí ya nos pasamos a las situaciones tipo 3. Ya esto no necesariamente va a poder tener un manejo pedagógico, sino más bien hay que activar otras instancias, como lo es la justicia penal adolescente, porque ya estamos hablando de un presunto delito. Por ejemplo, cuando un estudiante dice, bueno, nos encontramos a la salida, ¿no? Nos encontramos a la salida y se llegan a golpes, se utilizan a veces armas blancas, ya eso no es acoso escolar. No, ya no es acoso escolar, eso se llama lesiones personales y ya nos vamos a otras instancias. Bueno, es muy importante tener claridades porque hoy, y quiero preguntarte, Natalie, ¿qué efecto está teniendo en la salud mental de los estudiantes este tipo de situaciones? Lo cierto es que el acoso escolar, una de sus características es que genera unos efectos emocionales en la salud de las niñas y los niños. ¿Cómo son estos efectos? Pues puede generar aislamiento, tristeza profunda, muchas veces incluso puede llevar a depresión o a situaciones de conducta suicida. Es necesario que nos acerquemos al acoso escolar tomándolo en serio, porque algunas veces estas situaciones las tomamos como algo que se puede llevar a la ligera o que incluso las mismas familias envían a las y los estudiantes a lidiarlas. No se la deje montar, defiéndase, pero a ver, ¿es que acaso yo no le he enseñado a defenderse? ¿No? Exacto, golpee más duro o devuelve un insulto más grande, y cuando entramos ya en esta dinámica de devolver, se nos va a salir de las manos las situaciones de acoso escolar. Necesario que identifiquemos también que el distrito tiene un protocolo de atención para las situaciones de acoso escolar que nos dice y les dice a las instituciones educativas qué podemos hacer, a quién podemos remitir, y sobre todo lo más importante es que se detengan las situaciones de agresión para que no se continúe dando la afectación. Bueno, Natalie, aquí tenemos a la persona que es víctima del bullying o del acoso, al agresor, pero también los espectadores, es decir, los que están, los docentes, los estudiantes que están observando.
¿qué debe hacer cada uno? Porque yo creo que si los espectadores le alaban y dicen, muy bien, vale, dele más duro, pues entonces estamos subiendo la autoestima del agresor. Pero si yo tomo acción y digo, no, eso no es correcto, hay otra situación. Claro, lamentablemente en nuestra cultura estamos muy acostumbrados a las situaciones de violencia e incluso muchas veces nos parece que son las maneras adecuadas de socializar. Acá realmente quienes tienen una posibilidad gigante de hacer algo son los niños espectadores, quienes pueden detener la situación, quienes pueden notificar a sus áreas de orientación que esto está sucediendo. Tenemos a quienes agreden, a quienes reciben la agresión, que les invitamos a que si están recibiendo este tipo de agresiones, lo comuniquen con sus áreas de orientación, con sus familias, para que podamos activar los protocolos y acompañarles. Pero también todos estos estudiantes que están alrededor viendo, alabando muchas veces o tal vez quedándose callados porque les parece normal, les parece que esa es la manera de resolver, pues también tenemos que hablar al respecto y tenemos que trabajar mucho en la pedagogía de la desnaturalización de las violencias, que es que esto ya no nos parezca normal, que sepamos que esto es una acción que no debería suceder y que podamos hacer algo al respecto. Lo correcto es el buen trato, lo correcto es que me respeten, lo correcto es que yo respete. Así que eso es lo que tenemos que naturalizar, el respeto, las buenas formas, la buena convivencia entre todos en el ambiente escolar. Por eso el llamado, no es normal si hay un acoso, no es normal si hay una humillación, no es normal si hay una agresión, no es normal que me roben las cosas, los útiles escolares, las onces. Hay que hacer, denunciar. ¿Dónde puede denunciar un padre de familia si se identifica que su hijo está siendo víctima de acoso? Aquí hay una vía inicial, que son las oficinas de orientación escolar, quienes usualmente reciben estos casos y activan los protocolos, pero también tenemos la Oficina para la Convivencia Escolar, una oficina de la Secretaría de Educación desde la cual estamos trabajando en contra del hostigamiento escolar. Hay un correo que es oficinaparalaconvivenciaescolar @bogotá.gov.co y ahí podemos generar los canales de denuncia. También en Bogotá Te Escucha recibimos este tipo de notificaciones para poder acompañar. Bueno, en el resto del país, cualquier padre de familia puede acudir al rector del colegio, de la institución educativa, rector, rectora, a los profesores, al coordinador de curso, a la orientadora, al orientador. No nos quedemos callados y tampoco tomemos la actitud de que mi hijo ya está grande y se tiene que defender. Mire, a ver, yo ya le enseñé. No, aquí no podemos naturalizar la agresión. Así que es un llamado generoso, respetuoso a todos los padres de familia, a todas las personas que pues, al abuelo, la abuela, la tía con quien viva el estudiante, denunciemos, hablemos con los orientadores, hablemos con los profesores y el estudiante, un llamado para quien esté siendo víctima de acoso escolar, de agresión escolar, de maltrato. Denunciemos, hablemos, no nos dé pena. ¿Por qué nos va a dar pena? No, al contrario, cuando yo denuncio, tengo la gran posibilidad de que se acabe el acoso en la institución. Ahí yo lo que agregaría es a las personas adultas que acompañen, recuerden esa vez en donde algo les dolió mucho, ya sea una humillación, un apodo. Si aún se acuerdan, es porque fue significativo. No disminuyamos estas situaciones que al final sí afectan la salud emocional de las niñas y los niños. Natalie, yo quiero que le contemos a los televidentes, nosotros hemos conocido de casos donde empezó por los apodos, luego el hurto, luego llegó a tal depresión un estudiante que intentó suicidarse, otro terminó suicidándose. Es decir, el bullying afecta efectivamente y genera trastornos mentales. El bullying tiene una afectación significativa en la salud mental de las niñas y los niños. Ahora que esto pasa a ser un trastorno, digamos que tiene muchas variables, pero sí afecta significativamente la salud mental de las niñas y los niños. Pero sí puede sufrir depresión. Claro, puede generar depresión. Puede generar un intento de suicidio. Está relacionado con la conducta suicida, puede generar situaciones de ansiedad. Incluso estamos entendiendo que el bullying muchas veces, el hostigamiento escolar, está relacionado con la deserción escolar. Y es al punto de yo no aguanto más ir al colegio en estas situaciones. No quiero ir más al colegio, cámbiame de colegio. Exacto, por eso es tan importante prestarle atención. Bueno, Natalie, hemos hablado de lo que está pasando en las instituciones educativas. Nos preocupa la situación que están viviendo muchas familias que están siendo víctimas de acoso escolar con sus hijos, sus hijas.
¿qué mensaje le envías tú al agresor, a la víctima y a los espectadores? Primero, no es normal, no disminuyamos las situaciones de hostigamiento escolar, prestemos atención a ellas, notifiquemos a las áreas de orientación, activemos los protocolos y hagamos mucha pedagogía para la desnaturalización de las violencias. A todos. A todos, estudiantes, familias, si en nuestras familias tenemos prácticas en donde nos llamamos por apodos, aunque sabemos que eso lastima a quien le estamos diciendo, empecemos a desnaturalizar estas formas de relacionarnos. Sobre todo conozcamos los canales de denuncia y de activación de protocolo para poder reaccionar. Reaccionemos. Yo le agradezco a Natalie que nos haya acompañado en este segmento de Activamente. Muchísimas gracias, y hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando para acabar con estas situaciones que no se pueden convertir en normales en las instituciones educativas, pero al final que están afectando la salud mental, no solamente de las personas que están siendo víctimas, sino también el agresor tiene sus dificultades, y tenemos que empezar a entender qué está pasando en la mente del agresor y qué está pasando en el entorno. Así que hay mucho por hacer, mucho por trabajar en las instituciones educativas, pero no están solas las instituciones educativas, tenemos que hacer una gran red de apoyo con las familias, con los estudiantes, con los docentes, para que podamos avanzar y eliminar este flagelo, porque en realidad es lamentable lo que sucede. Muchísimas gracias, Natalie. Gracias por la invitación. Señales de alerta: hematomas o heridas en el cuerpo, pérdida de apetito o sueño, estado permanente de alerta, temor, vergüenza, irritabilidad, baja autoestima, sentimiento de culpa, depresión, dificultad para hacer amigos o hablar en público. ¿Quién me ayuda? Si usted desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats. Línea de Vida Nacional, 106. Línea Psicoactiva, 018-112-439. Línea Púrpura, 018-112-137. Línea Calma, 018-423-614. Y Chat App puede comunicarse al 333-03-33-588. Y en la página web www.porquequieroestarbien.com.